Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Buenos días. Gracias, Samuel, por esa presentación. Mi nombre es Héctor Yampayas, como dijo Samuel. Vengo con mi esposa, se llama Naye. Mi hijo se llama Matías y mi hija se llama Camila. 13, 15 y ya nosotros somos hijos de Dios. Entonces, pero vamos a ir a la carta de Judas. Judas fue el hermano menor del Señor Jesús. Hermano de Santiago, dice ahí Jacobo, el que escribe la otra carta que tiene poco más capítulos. Pero vamos a tratar de ver esto en el tiempo que nos ha concedido Samuel para poder predicar con ustedes. La iglesia de Puebla les manda saludos. Como dijo Samuel, tiene 5 años que plantamos esta iglesia. Estamos cerca del Estadio Cuauhtémoc y en estos 5 años Dios ha sido muy bueno con nosotros. Tenemos 2 reuniones, 9:30 y 12 y 11:30 de la mañana. Entonces hemos crecido irónicamente. La gente que ha venido más a la iglesia era del sur de la ciudad y ahora está en el norte. Entonces está siendo un tiempo muy bueno lo que está pasando en la iglesia. Dios ha provisto de mucha gente que haya venido a trabajar con nosotros y pues estamos felices de estar trabajando en Aura del Señor, ¿va? Pues vamos a ir a Judas capítulo 1, el único. Y para comenzar te quiero contar, hace unos días vi un video en el que, no sé si ustedes lo han visto, salió un pastor o pastora, no sé qué sea, de los pies para mitad del cuerpo sale con un pantalón, pero de la mitad del cuerpo para arriba está vestido como de mujer. Y sale cantando una alabanza y empieza todo el cotorreo con este rollo de pues este tipo de pastor o pastora que no se sabe qué es. Entonces empecé a investigar acerca de su iglesia en Brasil y me fui dando cuenta de que es un movimiento que se está también propagando en Sudamérica. Él tiene su pareja, que es otro hombre, sale televisión dando conferencias, argumenta acerca de su fe y la aceptación de su situación en la relación que David tenía con Jonatán. Versículos totalmente doblados, palabra totalmente dispersa, pero está creciendo y ve su iglesia y está muy grande. Y esto me hizo pensar en cuántos de estos ataques nosotros tenemos dentro de la iglesia. A lo mejor tú donde estás ahí no estás sufriendo un ataque como este, pero cuando sales a la calle y ves la normalidad que hay
en un asunto en el que no podemos ya hablar de ciertas cosas en redes sociales, no podemos poner estas cosas en cierto video de YouTube, porque entonces somos censurados, porque hablamos y somos homofóbicos y demás. Pero no es solamente eso lo que te quiero hablar. Lo que te quiero decir es algo muy sencillo. La fe del Evangelio de la gracia está bajo ataque. Es algo que no es diferente. No voy a hablar de otras personas, no voy a hablar de pastores, no voy a hablar de adulterio en la iglesia, voy a hablar de lo que Judas nos habla en el contexto en el que él está. La inmoralidad sexual es algo que está poniendo bajo ataque la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio nos lleva a nosotros a darnos cuenta cómo fuimos aceptados por Dios, perdonados de una manera gratuita, de una manera en la cual Él nos otorgó una aceptación. Pero esta gracia está siendo atacada, a tal punto que la gente la convierte, decía el texto bíblico, en libertinaje. Así que, familia, si la fe del Evangelio se encuentra bajo ataque, nosotros como iglesia debemos de esperar alertas ante cualquier peligro de apostasía, mientras descansamos seguros en el juicio de Dios. ¿No te ha pasado por la mente cuando ves cosas como estas, pastores como estos, iglesias, apóstoles creciendo y tú dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está haciendo nada? ¿No te ha pasado por la mente por qué si Él consumió Sodoma y Gomorra no toma la misma decisión y se manifiesta y caemos como los apóstoles diciéndole, Señor, ¿será que pidamos que caiga fuego del cielo y lo consuma? Pero esta carta debe de llevarnos a ver que si estamos bajo ataque, nuestra tarea como iglesia es esperar alertas ante cualquier peligro de apostasía. Pero en ese esperar alertas también debemos de estar descansando seguros en el juicio de Dios. Los receptores de esta carta, si viste en la lectura, citan 3 ejemplos. 3 ejemplos de inmoralidades sexuales que hubieron en ese contexto. La más pronunciada, Sodoma y Gomorra. Y esto no era una herejía nueva. Lo que Judas está citando, cita como los falsos profetas del Antiguo Testamento tenían una lucha. Una herejía en la cual los falsos profetas del Antiguo Testamento creían algo muy sencillo. No vendrá juicio sobre el pueblo de Dios porque estamos bajo su favor especial. Lo puedes encontrar en Jeremías, lo puedes encontrar en Ezequiel, lo puedes encontrar en Miqueas, al punto de que ellos decían, tengo un sueño de parte de Dios, pero Dios lo estaba hablando por parte de ellos. Esta herejía que nosotros encontramos acerca de la verdadera gracia de Dios es que ellos, la verdadera gracia que es perdón y poder para vencer el pecado, ellos eran condescendientes a la conducta inmoral que había en ese momento. Si Dios es un Dios de gracia, Él permite esto. Pero Judas hace un llamado y nos hace un llamado a contender y a luchar por la fe. Vi que pusieron la NBI, no sé si todos usan NBI, yo uso NBLA, así que si te trabas con mi versión, no te preocupes, puedes leer la tuya con detenimiento, pero quiero comenzar a leer el versículo 1 otra vez, si me acompañas. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Pero date cuenta qué adjetivo nos coloca. Llamados, amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Y en el versículo 3 y 4 nosotros encontramos lo que es el propósito de la carta. Y Judas dice, amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, y aquí hay un punto, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a luchar ardientemente por la fe, de una vez y para siempre entregada a los santos. En la carta vas a encontrar 2 exhortaciones. Esta es la primera. Y en la primera dice, luchemos ardientemente por la fe. No recuerdo cómo decía la NBI, pero te quiero poner en un escenario en el que tú estás en la guerra. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Tú cómo estarías si estás en una guerra? ¿Podrías dormir? ¿Estarías tranquilo pensando en qué publicaron en Facebook? Creo que una actitud que tendríamos en medio de una guerra sería estar alertas, estar despiertos, estar atentos.
Y Judas les está diciendo, hermanos, nuestra fe está bajo ataque. Somos llamados, somos santos, somos escogidos, somos amados por Dios, somos guardados en Cristo. Pero ¿saben una cosa? Tengo el peso de escribirles, hay que luchar. Y hay que luchar ardientemente, hay que contender por esta fe. Y él les dice, te quiero rogar que abran los ojos y estés expectante al peligro de apostasía que tenemos. Y en el versículo 4 habla de estos enemigos, ¿cómo son? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Digo, ¿esto pasa en películas o no? Esos que se infiltran encubiertamente y que son de otro departamento, pero se están metidos en la policía y que los de la policía metidos con los narcos. O sea, no, acá es un asunto de fe. Y en nuestra fe, dice, en nuestra declaración de fe, en lo que nosotros creemos, se han infiltrado hombres. Y ojo, pone la característica de ellos, dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Esto es algo increíble porque aún el mismo Señor Jesús dijo, Señor, yo no he perdido a nadie, más el que estaba elegido para esto. O sea que estos apóstatas estaban escogidos para esta condenación. No es algo que sorprende a Dios, ¿eh? No es algo que lo toma en curva. Estos hombres están infiltrados en la fe para esta condenación. Pero dice que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Familia, hay dos enemigos que el Evangelio tiene. Algunos dicen que es el mismo, pero con dos cabezas. Los dos enemigos que el Evangelio tiene se llaman legalismo, cuando añades cosas a tu fe para salvarte, cuando le añades a la gracia en Cristo para salvarte. Por ejemplo, cuando una persona dice, me tengo que vestir de tal o cual manera, porque si no, yo no le agrado a Dios. Entonces, nosotros empezamos a atribuirles valores redentores a prácticas humanas. Te voy a poner un ejemplo. Los solteros que no quieren estar solteros y quieren tener una esposa y dicen, si yo tengo una esposa voy a abandonar el pecado en el que estoy. Entonces le están atribuyendo valor redentor a una persona. Esto es legalismo. Eso lo trata Pablo en la carta de Judas. Los legalistas le añadían a la fe en Cristo. Pero aquí Judas dice, no estoy hablando de legalistas. Estoy hablando de la otra cara del enemigo y es el libertinaje. Convierten la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribió Romanos capítulo 6? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque el libertinaje es algo también dentro de la iglesia. Como el Señor ya me perdonó, como ya tengo su favor sobre mí, yo no voy a perder mi salvación. Entonces puedo vivir de la manera que yo quiera. Y Judas escribe y dice, no, estos hombres que piensan así son enemigos de la fe. Y ojo, le ponen una palabra, apóstatas. O sea, personas que han abandonado la fe y que aún la niegan. Pero estos hombres están infiltrados en la carta a la que Judas está escribiendo. Héctor, aquí en Comunidades Nova eso no pasa. Nosotros no tenemos infiltrados. Es más, les hacemos estudio de ADN, examen de instituto bíblico, no sé. Aquí no hay. No te estamos hablando de una iglesia. Te estamos hablando que en la iglesia de Cristo universal están estos hombres infiltrados. Basta meterte al YouTube y ver que cualquier hijo de vecina sale predicando y tiene una multitud de 400 personas. La pregunta es si esta persona realmente está predicando el evangelio de la gracia o está convirtiendo el evangelio en legalismo y el evangelio en libertinaje. Ese es el propósito por el cual Judas escribe. Y ahora Judas nos recuerda, y te quiero hacer otra vez el recordatorio, la fe del evangelio está bajo ataque. Nuestra fe del evangelio está bajo ataque. Por lo tanto, nosotros debemos estar alertas ante cualquier peligro de apostasía. Héctor, ¿y cómo yo estoy alerta? Esperar alerta implica poner atención en dos exhortaciones que él pone. Por favor, vamos a ver
el versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ese fue el primer juicio. Segundo que él cita, y a los ángeles, que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Segundo juicio. Y el tercero, así también, Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidos como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Aquí hay 3 ejemplos de apóstatas, 3 ejemplos de personas. La primera son los incrédulos, y pone al pueblo de Israel. Ellos fueron incrédulos. ¿Te acuerdas que una generación no entró? Dice, Dios no perdonó esto. ¿Te acuerdas a los que adoraron al becerro de oro? El segundo ejemplo que nos pone es a los ángeles. Algunos dicen, yo no sé quién tomó la matemática y tuvo esa revelación, pero dicen que la segunda parte, que si pusiéramos el ejército de ángeles en 3 partes, una tercera parte fue la que quedó bien y 2 terceras partes cayeron con Satanás. No tengo idea, no hay un sustento bíblico para eso, pero lo que sí dice la palabra aquí es que ángeles fueron insubordinados, no se sujetaron a la voz de Dios, no se sujetaron a la autoridad. ¿Y qué fue lo que hizo? Los guardó en prisiones eternas. ¿Te acuerdas cuando Jesús muere? ¿A dónde desciende? A las profundidades del abismo. Y va a predicar el evangelio. ¿A quién le predicó el evangelio? No fue a predicar un evangelio para salvación, fue a proclamar la victoria de su cruz a los ángeles que están en prisiones eternas. Pero también tenemos ahí el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Familia, la incredulidad de estas personas y la inmoralidad sexual son características de los apóstatas que están infiltrados entre nosotros. Puedo citar nombres, pero no es el punto. Lo que tienes que estar alerta es ese predicador favorito que tengo. Mira, hay una gran y penosa realidad para la iglesia. El pastor se esfuerza estudiando toda la semana para que tú puedas tomar un alimento sólido, ¿o no? Pero la teología que la iglesia tiene no es solamente la que el pastor predica por 10 minutos, 15 o 30 minutos. La teología que las personas tienen es la que ellos escuchan en redes sociales, en todo lo que tiene que ver con TikTok, con Facebook, con YouTube. Entonces, esta teología va formando un pensamiento. Lo que tú tienes que cuestionar es, ¿quiénes son estos hombres? Porque hay hombres infiltrados. Y una característica es, son incrédulos, pero también son inmorales. Y ojo, la incredulidad va a ser juzgada por Dios de manera determinante. La insubordinación va a ser juzgada por Dios de manera paciente, porque los tiene guardados en prisiones eternas. Pero la inmoralidad va a ser juzgada por Dios de manera ejemplar. Ahí está Sodoma y Gomorra. Si tú escuchas esa historia, se te viene a la mente cómo Dios castigó de manera ejemplar ese lugar. Pero mira el versículo 8 y ahora conoce estos falsos maestros. Ve cómo piensan, ve cómo hablan. Y aquí vas a ver su pecado de arrogancia. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades o las majestades angélicas. Y por eso coloca el ejemplo del cuerpo de Moisés peleándolo un ángel con Satanás. Dice el 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman, dice, las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Familia, ¿han visto cómo algunos te reprendo, Satanás? Y entonces
sus reuniones, sus hábitos son más de reprender al diablo que de adorar al Señor. Y aquí nos está diciendo, este tipo de apóstata y falso maestro es un arrogante que no sabe ni lo que dice. No sabe ni con quién está guerreando. ¿Han escuchado eso? Hay hasta libros famosísimos de la guerra espiritual con la que vivimos. Y es cierto, estamos en un ataque contra nuestra fe, pero no es la manera de hacer. Está diciendo el mismo arcángel Gabriel, ¿qué hizo? El Señor te reprenda. O sea, si el mismo arcángel Gabriel, teniendo una autoridad, dice, no se atrevió a proferir juicio, ¿quién eres tú? Imagínate estos hombres. No tienen ni idea. Blasfeman, hablan mentiras, rechazan la autoridad, dicen que tienen sueños, pero tienen contaminada su carne. Estos apóstoles, estos apóstatas tienen una característica, rechazan la autoridad de Dios y se desvían de la gracia para seguir al pecado. Ellos están desviados, pero no solamente ellos están desviados, sino que ellos desvían a otros. Y ahora Judas les pone otros 3 ejemplos. Le habla de Caín, asesino. Le habla de Balaam, quien interesado por el dinero estaba usando su poder para el mal. Y les habla de Coré, la tribu que se rebeló contra Moisés. ¿Sí te acuerdas? Todos son historias del Pentateuco, en la mayoría. Familia, es fácil darnos cuenta cuando tenemos falsos maestros apóstatas entre nosotros. Las características que ellos te ponen son muy básicas. Es gente interesada por el dinero. Es gente que solamente está buscando cómo matar. ¿Por qué dice el camino de Caín? Porque asesinó a su hermano. El primer asesino que nosotros conocemos, ¿quién fue? Satanás, porque mató a Adán. Y después de Adán murieron todos los que nacimos. Y entonces Caín, hijo del diablo, es exactamente lo mismo. Asesinó a su hermano. Hay una depravación y hay un peligro en estos falsos maestros que está en el versículo 12 y 13. Y por esto que puedo leer aquí, quiero pensar que ellos conocían bien el ambiente del mar o eran marineros. Porque tú y yo lo leemos y decimos que es un escollo oculto. ¿Es una comida? Dice, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes. El escollo era como un arrecife que si el marinero se atrevía a pasar cerca de ellos, la barca podía ser perforada y se hundía. Les está diciendo, estas personas son un peligro oculto, son engañosos y capaces de destruir a todo navegante que se atreve a pasar cerca de ellos. Pero también le dice, son nubes sin aguas, llevados por los vientos. Son nubes que prometen una lluvia. ¿Has visto esas nubes cuando dices, va a caer un aguacero? Y a la mera hora, son nubes sin agua. Son árboles en otoño sin fruto. Son árboles que son improductivos, doble muerte muertos, arrancados de raíz, ya puestos ahí. Por más que oran, por más que se... Ay, creo que fue el enemigo. Ya me espantó Samuel. Árboles en otoño sin fruto. Árboles que no llevan fruto en tiempo de cosecha. ¿Sabes? Estos hombres son estériles. No hay fruto en ellos. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el fruto que tú esperas de un líder espiritual o de un maestro sano en la doctrina? ¿Que alcance 40, 50 personas para Cristo y sea un ganador de almas? ¿Que tenga un séquito de discípulos diciendo, todos estos los he ganado en mi ministerio, mira, son como 200? El único fruto que el Señor nos habló está en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y en quien en mí no lleva fruto, va a ser arrancado. El fruto viene del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando ves a un hijo de Dios, a un maestro sano de la Escritura, es un hijo de Dios que está dando el fruto de Cristo en su vida, porque el Espíritu lo está haciendo al santificarlo.
La Biblia jamás nos habla de frutos en el que ganemos almas. Deberíamos de hacerlo, deberíamos de discipular, pero el fruto del que éste habla, que no tienen fruto, es no se ve Cristo en su vida. Porque son mentirosos, son peligrosos, son personas engañadoras, se jactan, mienten. Es más, en la última parte, les habla olas furiosas del mar. Son ruidosos y nada más cuando caen, vomitan, hablan cosas por hablar, pero no tienen sentido. Y también les dice, son estrellas errantes. ¿A poco un marinero va a seguir una estrella fugaz? La estrella fugaz pierde su luz. Si un marinero sin esa estrella se va a perder, dice, bueno, ustedes están siguiendo estrellas errantes. Esos son estos hombres. Son personas perdidas, tienen vida corta, no hay luz en ellos, son indignos de confianza, son inútiles. Pero el versículo 14 y 15 nos trae ahora un descanso a nosotros en esto. Mira, una vez hablaba con una persona que me dijo, si Dios es tan poderoso y Dios es tan grande, ¿por qué no los acaba? ¿Por qué no hace que les dé cáncer? ¿Por qué no hace que se mueran? ¿Por qué? Porque Dios es paciente y yo debo de descansar en su juicio, que es justo. Y Enoc, el séptimo en la jerarquía después de Adán, dice lo siguiente. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar todos los impíos de todas sus obras de impiedad. ¿Te das cuenta cómo hay una redundancia ahí? ¿Cómo está diciendo exactamente lo mismo? Para ejecutar juicio sobre todos, para condenar todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Y aquí hay otra característica más. Estos son murmuradores, criticones, que andan en sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener ¿qué? Beneficio. Mira, esto es muy común en nuestros días. La gente está buscando consejos, pero quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y pagan hasta por eso. Estos hombres son así. Son aduladores, son murmuradores, son personas que hacen todo por un beneficio. Y amigos, familia, aquí Judas da un giro. Y primero les dice a ellos en el versículo 5, recuerden a los hombres que tenemos en nuestra historia. Hay una frase que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo que hace Judas es recordarle la historia de su pueblo. 3 ejemplos de juicio, 3 ejemplos de hombres que han desviado a la gente de situaciones y diciendo, y esto es lo que va a pasar con ellos. Seamos pacientes y esperemos en el juicio de Dios. Pero ahora le dice, te quiero llevar a que recuerdes algo. Creo que por lo que dijo hace rato nuestra hermana que estaba dirigiendo, creo que el pastor de la semana pasada habló de la importancia de la palabra, pero yo te voy a hablar de la importancia de la fe apostólica que tenemos nosotros. Cuando dice en el versículo 17, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Forma en que te vas a dar cuenta, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen al Espíritu. Familia, cuando nosotros encontramos en la Biblia que dice la fe, el artículo la me está hablando no de la fe que yo tengo para salvación, sino de mi declaración de fe en la cual yo creo. Esto tiene que ver con lo que los apóstoles predicaron. Nosotros tenemos una doctrina apostólica porque tenemos la palabra de Dios que fue escrita por unos apóstoles y por otros discípulos de los apóstoles. Y lo que aquí Judas le está diciendo, quiero que recuerdes algo. Los apóstoles ya nos habían dicho esto, pero yo te quiero recordar algo. Jesús ya lo había mencionado. En los últimos tiempos vendrán personas así. Pablo le escribe a Tito, serán hombres amadores de sí mismos, codiciosos de ganancias deshonestas, y empieza a hablar acerca de este tipo de personas. Héctor,
¿Y cómo yo puedo ver a uno de estos y saber que no es hijo de Dios? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No sé si ustedes, al igual que la gente que va a nuestra iglesia, tiene familiares que están metidos en estos tipos de movimientos. Y cuando damos este comentario, duele. Porque pensar en personas que son así, que son burladores, que se dejan llevar por sus propios deseos, que son personas que causan divisiones, que son individuos mundanos, pero que no tienen al Espíritu, es doloroso decir, viene a la iglesia y no es hijo de Dios. ¿Quién te crees, Héctor? ¿Quién te crees para decir que mi familiar o mi amigo? No, yo estoy hablando de estas personas que no tienen al Espíritu de Dios y que muy probablemente están invadiendo nuestra fe y nosotros estamos prestando oído a ellos sin saber que ellos no tienen el Espíritu de Dios. Son un peligro. Te hago la pregunta, ¿entiendes que estamos bajo ataque? ¿Entiendes que no todos los que se dicen ser cristianos, apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, misioneros, entiendes que no todos son hijos de Dios? No te digo esto para que salgas ahora a la calle y empieces a preguntar y caigas en el legalismo de, no, es que tú no eres de los nuestros. No. Es para que tú esperes alerta y luches ardientemente por la fe. Judas los denunció. Tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Y ahora Judas le dice, si bien los denuncio y quiero que los conozcas, ahora dice, te voy a dar otra exhortación. Y esa está en el versículo 20, para terminar. Si bien exhorta a una vida de fe que lucha ardientemente, ahora exhorta a una vida fiel en el Evangelio. Versículo 20 dice, pues ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Mira, luchar por la fe cuando uno está bajo ataque significa más que oponerse a los falsos maestros apóstatas con palabras. No es solamente oponerse a ellos, involucra tener una vida fiel al Evangelio. Tú que estás ahí sentado, ¿cuáles son las demandas que el Evangelio pone en tu vida y a las cuales tú tienes que ser fiel? No para ganar salvación, porque esa la tienes por la obra de Cristo en tu vida. Pero hay cosas que el Evangelio demanda de ti en las cuales tú tienes que someterte. Y una de ellas, que es una penosa realidad, por lo menos en mi iglesia, no sé con ustedes, porque yo no vivo aquí con ustedes, y no es que voy a hablar mal de mi iglesia, pero hay una cosa que a mí me está pegando muchísimo en el tiempo que llevo pastoreando y más en estos últimos meses. La carencia de hombres en la iglesia. Pero sobre todo la carencia de masculinidad bíblica. Hombres que tracen lo que Dios les está pidiendo. Y me llama la atención porque si la iglesia se dedicara a edificar su santísima fe, haciendo lo siguiente, orando en el Espíritu, conservándose en el amor de Dios y esperando ansiosamente por misericordia la venida de nuestro Señor para salvación, ¿qué pasaría en la iglesia? ¿Qué sucedería en nuestros contextos? Es algo que tú lo logras ver y la gente no edifica su santísima fe. Cuando habla de la santísima fe, habla, la base es Cristo. Y de ahí construimos hacia arriba. ¿Te acuerdas del Mateo cuando habla acerca de, hay un hombre que puso su casa sobre la arena y otro que la puso sobre la roca? Mire cada quien cómo sobreedifica. Y esto es algo que nos debe de causar a nosotros un aliento, un ánimo. Porque nuestra base, el fundamento es Cristo. Nosotros creemos en un Cristo como Salvador, que Él me aceptó, que Él me amó, que Él me vio en mi pecado y aún así, a pesar de lo que yo era, murió por mis pecados.
que me vio perdido, que me vio sin esperanza, que me vio que yo no podía salvarme a mí mismo. Pero ¿cómo sobreedifico? Familia, ¿cómo están tus tiempos de oración? Judas les lleva a ellos, estén alertas, pero tu vida fiel al Evangelio lleva algo importante. Vida de oración en el Espíritu. No voy a hablarte de que esa oración es especial, que solamente algunos la tienen y otros no. Es la vida de oración de un hijo de Dios, porque el que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles es el Espíritu. Oye, no sé si te has puesto a pensar, pero cuando llegan a la presencia de Dios, Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El Espíritu está frente y está intercediendo por nosotros, y nosotros solamente lo que llegamos es ¿qué? Hablar. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Una vida fiel al Evangelio no es una vida que está guerreando contra demonios y demás. Es una vida de una persona que se mantiene orando en el Espíritu al Señor. Pero también te dice en el versículo 21, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente. Mira, las doctrinas de la gracia tienen algo peculiar. Calvino, que no es lo mismo que las doctrinas de la gracia, pero él decía en su quinto punto, la preservación eterna de los santos. Pero aquí Judas dice, consérvense en el amor de Dios. Si bien Dios nos preserva salvos eternamente, tú tienes una tarea. Consérvate en el amor de Dios. La responsabilidad del creyente a perseverar en la fe y de ayudarse los unos a los otros a hacerlo, no es minimizada por el hecho de que Dios preserve a los santos para siempre. Los cristianos verdaderos se mantienen en el amor de Dios, a diferencia de los ángeles que no conservaron su lugar ante Dios. Familia, somos llamados a amarnos los unos a los otros. Estos hombres infieles, estos impíos, causaban divisiones, tenían pleitos. Y nuestro Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuvieran ¿qué? Amor los unos para con los otros. Pero sobre todo, esperen ansiosamente, ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes ya quieren morirse, ¿no? Algunos en la Marina de Estados Unidos dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Esperamos ansiosamente la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la gracia que me libró de la culpa del pecado es la gracia que me está librando del poder del pecado hoy. Pero esa misma gracia me va a liberar un día de la presencia del pecado cuando Él venga. Y lo veremos tal cual Él es y nos veremos como Él. Amados hermanos, ¿qué vamos a hacer con este tipo de personas? Con estos creyentes, falsos maestros. Ten cuidado porque Judas lo dice de manera muy práctica. Versículo 22. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Si tú conoces personas como estas, si tú sabes bien, si tú tienes acercamiento a alguno de ellos, con los que apenas están desviando, ten misericordia porque está dudando. Con los que ya están extraviados, sálvalos arrebatándolos del fuego. Es un mandamiento que la palabra, es una demanda que el Evangelio nos pone. Pero ojo, con los peligrosos falsos maestros, ten misericordia con temor porque aún su ropa está contaminada, dice. Para terminar, familia, el versículo 24 creo que es la verdad del Evangelio que brilla en medio de todo este texto. Y aquel
que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Familia, tenemos un Dios poderoso, pero no es un Dios poderoso que me va a dar todo el dinero que yo necesito en esta tierra. Familia, tenemos a un Dios poderoso, pero no es el Dios poderoso que me va a proveer de un marido o de una mujer. Tenemos a un Dios poderoso, pero no es el que va a hacer que mi negocio prospere. Tenemos a un Dios poderoso, pero ojo, es un Dios poderoso que lo dice para guardarnos seguros. ¿En quién? En Cristo. No sé si tú, al igual que yo, cuando comencé mi vida cristiana, tenía miedo de morirme, porque sentía que si yo llegaba al juicio de Dios, yo iba a ser como los que escribe Juan, que él iba a enjugar toda lágrima, y como yo era un pecador, que mi pecado me estaba acusando, yo sentía que iba a estar hasta lo último de la fila, escondiéndome para que el Señor no me viera y me exigiera. Todavía me predicaron, me acuerdo que cuando yo llegara al cielo, el Señor iba a poner un chip, o iba a sacar algo de mi mente que lo iba a meter en un tipo proyector y que lo iba a proyectar, y dije, en la torre, todos van a ver mi vergüenza. Familia, esa es una de las mentiras que no tenemos que creer. La verdad es, Dios es poderoso. ¿Para qué? Para guardarlos a ustedes. Pero mira, sin caída. El mismo Dios que va a proferir juicio y que está guardando un juicio para estos seres malos, para estas personas que enjuició a ángeles, que enjuició ciudades, que vio a Caín, que vio a Balaam, que vio a Coré. Ese mismo Dios poderoso es el mismo Dios poderoso que te está santificando porque tienes tu fe puesta en Él y te está guardando sin caída. Pero ojo, te va a presentar santo y sin mancha delante de su presencia, y como dice el texto, con gran alegría. Tu Señor te espera. Cuando tú llegas a su presencia, no vas a llorar de, ay, ¿por qué fallé? ¿Por qué hice esto? No, vas a llorar de gozo porque tu Padre te está esperando y te va a presentar delante de Él mismo sin mancha, sin caída, justo, puro, santo, recto, con la justicia de Cristo y con alegría. Esto debe mover mis entrañas a no seguir en el pecado con el cual estoy coqueteando. Porque si Él me está guardando santo y sin mancha y sin caída, ¿por qué yo me estoy rebajando a vivir en este tipo de vida? Y la alabanza que escribe el último, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, sea majestad, sea dominio y sea autoridad. Familia, si tú no eres creyente y estás en este lugar por primera vez, yo te quiero recordar una verdad bíblica. Los hombres jamás podremos salvarnos, mucho menos guardarnos sin caída, porque somos pecadores. Nosotros necesitamos clamar a Dios por nuestra salvación. Si tú vienes hoy por primera vez y este evangelio está perforando tu corazón, te está dejando en claro, tu salvación no depende de ti. No podrías salvarte. Tú no tienes el poder para salvarte ni para mantenerte sin caída. Es el día de hoy que el Señor te está diciendo, el único que tiene el poder para presentarte delante de mi presencia, santo, sin mancha. ¿Sabes quién es? Soy yo. Por eso di a mi Hijo Jesús, para que Él te diera una vida que tú no podías vivir y Él te diera un perdón que tú no podías obtener y tú hoy seas aceptado delante de mí con una justicia que tú no podías podido alcanzar. Por lo tanto, si no eres creyente, te quiero decir a ti, acércate hoy al Evangelio, confía en Él, descansa en Dios, que es un justo, que Él es misericordioso y que Él vino para salvarte de tus pecados y de toda la paga que era imperdonable. Y eso fue en la cruz de nuestro Señor. Pero si tú eres creyente, llevas tiempo asistiendo a la iglesia y sabes ahora que estamos bajo ataque,
El Evangelio nos lleva al lugar en el que debemos estar, en Cristo. Persevera en Él. Nosotros necesitamos recordar esta verdad, porque en Cristo somos llamados, en Cristo somos guardados y en Cristo somos amados. Es el Padre quien nos guarda sin caída y nos presenta santos y sin mancha en su presencia con una gran alegría gracias a la obra de Cristo. Y te quiero decir algo, nada de lo que hagas te va a mantener seguro fuera de Cristo. Solo es Cristo el que lo ha logrado en ti. Regresa tu confianza ahí, a Cristo, no a otra cosa. Estamos seguros en Cristo. Él nos va a presentar santos y sin mancha y sin caída. Gracias a Dios por la obra de Cristo. Pero un tercer desafío sería, necesitamos orar por este tipo de personas. Arrebatarlos del fuego eterno, aborrecer su ropa, tener misericordia. Jalapa, Puebla, lo que tú quieras ver a tu alrededor, necesita el Evangelio. Pero estos hombres y esta doctrina es puesta para confundir. Que Dios tenga misericordia de ellos y que les brille la luz del Evangelio en medio de todo este mundo de mentira.